Bien, este capítulo 17 es uno de los capítulos más cortos, les decía. ¿Por qué? Porque tiene solo 13 versículos, ¿sí? Pero 13 versículos que quizás ya la historia que narra o el evento que narran estos 13 versículos lo has escuchado en algún momento, o quizás no los has escuchado y lo escuchas por primera vez, pero tiene mucho significado. eh, Va a ser un punto de quiebre de alguna manera en esta serie de de evidencias que se están dando, que está revelando el corazón del pueblo de Israel ya desde el capítulo 11, ¿no? Vimos en el capítulo 11 la queja, capítulo 12 la envidia de los hermanos de Moisés, capítulo 13 la incredulidad del pueblo nuevamente, ¿no? Estando a puertas de la tierra prometida, capítulo 14 el rechazo de Dios a toda una generación, capítulo 15 vemos cómo Dios trata y habla del pecado, de aquel pecado que se hacía con mano alzada abiertamente contra Dios, y también de aquel pecado de hierro, ¿no? Como Dios establece mecanismos para poder ser expiado por este tipo de pecado, y cómo Dios condena el pecado de aquel que hace las cosas a sabiendas. En el capítulo 16 vimos la rebelión nuevamente, continúa el pueblo revelando su corazón, su insatisfacción con el liderazgo, pero en el fondo era con Dios, ¿no? Básicamente vemos en el capítulo 16 que se rebelan contra Moisés y Aarón, ¿no? Y les dice, ¿quién los ha puesto a ustedes por líderes, ¿no? Y se rebelan. Y ciertamente en este capítulo 17 vamos a ver el fin de estas quejas, de esta murmuración, el fin de alguna manera, de esta serie de reacciones de insatisfacción del pueblo, ¿no? Y Dios va a realizar una prueba, por así decirlo, para que ellos puedan entender de alguna manera que Él es soberano, que Él es soberano y que se debe de respetar lo que Él ha establecido, ¿correcto? Entonces, ya que a Dios no le agradan las quejas, no le agradan las murmuraciones, eso no glorifica a Dios para nada, ¿no? Muchas veces, no sé si has visto tú, entre cristianos y no cristianos también, el ser humano de por sí se suele quejar de la situación, ¿no? Quejar del clima, quejar del sol que hay, quejar de las autoridades, quejar de la situación económica, eh, quejarse del pastor, ¿no? Quejarse de tantas cosas, ¿no? Pero a veces, como que pareciera que estamos insatisfechos. Y cuando uno es no creyente, eso puede ser comprensible, ¿no? Porque hay un vacío tan inmenso que tiene, que solo Dios va a poder llenar, ¿no es cierto? Pero se entiende que el cristiano ya tiene a Dios en su vida. Y Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Y Jesús dijo, el que bebe de esta agua que yo daré de beber, no volverá a tener sed jamás, ¿no? Y de alguna manera hay ciertas quejas o ciertas insatisfacciones que ya no deberíamos de tenerla, ¿no? Entonces, si estamos realmente en Cristo y si estamos comprendiendo que su Santo Espíritu está en nosotros, hay quejas de alguna manera triviales, lógicamente, ¿no? Tampoco espiritualicemos todo, pero hay cierto tipo de quejas donde, Señor, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Señor, ¿por qué? Quejas que revelan muchas veces nuestra incredulidad o nuestra insatisfacción para con Dios. Ese tipo de quejas ciertamente ya no debería estar en el corazón del cristiano, ¿no? Pero muchas veces es porque justamente no ha comprendido la soberanía de Dios, ¿no? Señor, ¿por qué tú hiciste esto conmigo y esto con tal, ¿no? Entonces, como que nos comparamos, ¿no? Y por qué tiene que ser él y yo no, ¿no? En el tema de liderazgo o de servicio, quizás, ¿no? Y indirectamente al final estamos culpando a Dios de la situación. Y ese tipo de situaciones no deben de ocurrir, ¿no? Entonces, Dios va a presentar una prueba aquí para cortar ese tipo de quejas, para, como decimos nosotros, para cerrarle la boca al pueblo, ¿no? Entonces, Julio César, ¿querías acotar algo quizás antes de comenzar a dar lectura del texto? O... Sí, pastor. Eh, Justo Tiago se aparece y ya me hizo olvidar. No, el tema de la rebelión me hace recordar a lo de Martín Lutero. Hay una, no lo pongo como a comparación, no sé que Martín Lutero está en la firme convicción del cristianismo verdadero, pero o sea, como haciendo una comparación entre el judaísmo eh, y la iglesia católica romana, ciertamente no, estudiando esta parte
en, en la historia de la iglesia, vemos que Martín Lutero lo echan, ¿no? ¿Me escuchan? Se Sí, corderá. estamos Lo echan escuchando. lo excomulgan de la iglesia y ciertamente no lo toman como hereje, ¿no? Estos. Y, pero haciendo una comparación con lo de Moisés y Coré, que fue muy diferente, ¿no? En contra del liderazgo de Moisés. Y como que en esta parte no lo toma la iglesia, yo digo, ¿no? Lo puso como ejemplo, no sé, como cierta autoridad para hacer esto con Martín Lutero, de alguna manera. Pero injustamente, a diferencia de que Coré, ¿no? Con los demás sí fueron en contra de Dios, definitivamente. Así es. Así es, Julio. Sí, ciertamente hay que hacer una distinción entre... ¿Por qué? Justamente voy a hacer una especie de paréntesis, ¿no? Justamente a Martín Lutero y a todo el movimiento que de alguna manera no comenzó en sí con Martín Lutero, sino con otros hombres más como John Hus y otros más, se le conoce como los protestantes, ¿no? Y esto podría confundirse, decir, y a veces ellos también fueron unos quejones, ¿no? O protestaron contra lo establecido por Dios. Pero aquí hay una gran diferencia. El papado de aquel entonces, el catolicismo de aquel entonces, y el catolicismo de ahora incluso, no había sido puesto por Dios, sino muy por lo contrario. La iglesia católica romana, que en aquel entonces era considerada como la iglesia cristiana, estaba totalmente desviada de Dios, está totalmente desviada de Dios. Entonces, cuando Martín Lutero hace su protesta, muy por lo contrario, él está volviendo a lo que era en el primer ciclo, a lo que realmente era la iglesia, porque una de las cosas que hacen los protestantes es volver a las 5 solas, a la sola escritura, a solamente la salvación por gracia, a solamente la salvación por fe, a solo Cristo salva, a solo Dios sea toda la gloria. Entonces ellos vuelven a lo que realmente fue establecido por Dios. ¿Me dejo entender? Entonces es una protesta totalmente distinta a lo que está ocurriendo en el libro de Números, capítulo 16, ¿no? Que era una murmuración, una protesta contra el liderazgo que Dios había establecido, ¿no? Y para esto hay evidencia de que Moisés, Aarón no se habían autodenominado líderes, sino vemos claramente cómo es que Dios fue el que los ha llamado, ¿no? Desde Éxodo capítulo 3, cuando Moisés más bien en un principio no quiso aceptar el llamado, no quiso aceptar el reto y comenzó a, así como yo, ¿no? A tartamudear un poco y Dios le dijo, es que yo no puedo hablar y bueno, y ahí incluyen a Aarón, ¿no? Entonces vemos como no es que Moisés dice que Aarón me ayude, sino dice, Dios propone a Aarón y luego más adelante va a dar palabras a Moisés para que ponga a Aarón como el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, y a la familia de Leví y todo lo demás. Bien, gracias por tu acotación, Julio, pero ciertamente, ¿no? Son dos protestas totalmente distintas. Y es bueno aclararlo porque a lo que voy, ¿no? De que lo que Dios está corrigiendo es la murmuración, la queja, la insatisfacción contra las cosas que Él ha establecido. Si en algún momento nosotros notamos en nuestro liderazgo, en nuestra iglesia, o en nuestro círculo, notamos que alguien está andando este, fuera de los caminos de Dios, se está choqueando el pastor, imaginemos, ¿sí? Es válido tu protesta, ¿no? Es válido que levantes tu voz y digas, pastor, usted se está desviando, ¿no? O sea, es válido, dale, para adelante, exhórtalo, ¿no? O sea, pero de no ser así, irnos contra el liderazgo que Dios ha establecido o contra las reglas que Dios está estableciendo, ahí hay un grave problema, ¿no? Porque la motivación de los de Coroedis era satisfacer su corazón, ¿no? Porque el autor de la epístola de Judas luego lo va a comparar a los rebeldes de aquellos tiempos que eran amadores de sí mismos, dice, ¿no? Que ellos han tomado el camino de la contradicción de los hijos de Coré. Entonces, que los está asemejando que ambos tanto en los tiempos de la iglesia, ¿ya? Como en los tiempos del Antiguo Testamento aquí del pueblo de Israel, ambos estaban haciendo y no querían someterse a la autoridad por saciar su corazón, por saciar su concupiscencia, y no porque el liderazgo estaba mal, me voy a entender. Entonces, gracias también, Julio. Y es más, ¿no?
Dios, que es un Dios justo, si esta protesta o esta queja o esta murmuración hubiera sido válida, hubiera sancionado ciertamente a Moisés y a Aarón, y no a los que levantaron la queja o la protesta, ¿no? Vemos en el caso de María, por ejemplo, que murmuró sobre su hermano, tuvo esa envidia sobre Moisés, ¿no? María y Aarón, le cayó la lepra a María, ¿no? Entonces, no fue contra Moisés, le dijo, yo converso con Moisés face to face, ¿no? Cara con cara. Entonces, y luego también vemos que a Coré, a Datán, a Virán y otros 250 personas aproximadamente, dice, fueron tragados por la tierra, ¿no? Entonces, vemos que Dios está juzgando a los que se están rebelando, murmurando o quejando, y de esta manera Dios, al juzgar a estas personas, está avalando el liderazgo de Moisés y de Aarón. También hemos visto que después de que ocurrió esto, de que la tierra se tragó a Corea, a Datán, a Virán, la rebelión en el pueblo continúa, ¿no? Eso está en el capítulo 16. Y vemos que algunos se arrepintieron porque hay una familia de On, al cual ya no se menciona dentro de los sancionados, ¿se acuerdan? Y es más, ¿no? Dios dijo, ¿no? Que Moisés llamó, ¿no? Que salgan de sus tiendas y se aparten de ellos, y hubo un número que se apartó, ¿no? Así como hubo un número que se paró sobre sus tiendas en rebelión contra Dios, diciendo, a ver, pues no, y terminó tragado por la tierra. ¿Te imaginas ser de uno de los que sí se arrepintieron y ver cómo el otro que no se arrepintió está siendo tragado por la tierra? Y luego en el capítulo 16 vemos que al día siguiente nada más 14.700 fueron consumidos, dice, por persistir en su rebelión. Tanto así que Aarón tuvo que salir con el incienso, con el sacrificio de expiación y todo, presentar sacrificio de expiación y ponerse de intermediario, ¿no? Entre lo que Dios estaba juzgando y el pueblo rebelde, y cesó, dice, la mortandad, ¿no? Entonces, vemos de que de alguna manera Dios está juzgando a su pueblo y está de alguna manera eh, confirmando el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y también vemos a mismo Aarón y Moisés consecuentes con su llamado, están intercediendo por el pueblo, más allá de ponerse a aplaudir y decir, bien ganado se lo tenían, ellos están intercediendo por el pueblo, ¿no? Entonces, para eso habían sido llamados. Bien, ahora sí entramos de lleno al capítulo 17. Después de toda esta larga introducción, vamos a entrar de lleno al capítulo 17. Vamos a ver la prueba que Dios va a las indicaciones que Dios va a dar a Moisés para hacer una prueba de por qué él ha elegido, no, de demostración que él ha elegido a Aarón. Mira lo que dice, verso 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Eran 12 tribus, 12 varas. Y dice, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, ¿no? Etiquétalo, ¿no? Cada vara tiene que tener el nombre de cada tribu, ¿no? Entonces, estas varas iban a representar a cada tribu, ¿correcto? Dice, verso 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, ¿no? Sobre la tribu de Leví, ¿no? Entonces, ahí iría el nombre de Aarón, ¿no? Y cada tribu, ¿no? Rubén, Dan y todos los demás, cada quien con sus nombres, ¿no? Porque cada jefe de familia, dice, de familia de sus padres tendrá una vara. Entonces, ¿habrían cuántas varas, chicos? 12 varas, ¿no? Entonces, Dios da estas instrucciones. No es una idea de Moisés para mostrar, sino es Dios el que está poniendo este plan para que se pueda probar la autoridad de Aarón, ¿no? Entonces, y así hacer, dice, cesar la murmuración, ¿no? Ahora, ¿qué es la vara? ¿No? Entonces, algunos dicen quizás se les hace fácil comprender. La vara básicamente es un trozo de madera que se usaba para caminar como un bastón, pero también para pastorear, ¿no? Entonces, para guiar, dirigir al ganado, a las ovejas, ¿no? Moisés mismo era pastor por 40 años como trabajador de su suegro Jetro, ¿no? Y él tenía su vara, por ejemplo, cuando va ante Dios, ¿no? Entonces, y Dios lo llama. Entonces, la vara era algo muy común para ellos, pero muchas veces servía para el pastoreo, ¿no? Para el pastoreo, para guiar el ganado. Esa misma figura Dios va a usar esta vara, por ejemplo, de Moisés, pero ahora le va a dar autoridad a Moisés, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés en el Éxodo, ¿no? En el Éxodo 3, porque si tú te has dado cuenta, cuando hemos visto el libro de Éxodo,
Moisés esa vara lo va a usar para distintas situaciones, ¿no? En algún momento dice, milagrosamente esa vara se va a convertir en serpiente, por ejemplo. Eso está en Éxodo capítulo 7, ¿no? Se convierte en serpiente y luego vuelve a ser nuevamente una vara, ¿no? Y vemos como que esta vara incluso se traga a la serpiente de los otros magos que habían ahí del faraón, ¿no? De parte del faraón. Vemos que Moisés también usa esa vara, por ejemplo, y cuando Dios manda a las plagas a Egipto, con esa vara, dice, se pone sobre las aguas del río Nilo y se convierten en sangre, por ejemplo, ¿no? Con esa vara también le sirvió para producir ranas, piojos, granizo, langosta. Entonces, de alguna manera, esa vara él la usaba, pero por la autoridad que Dios le había dado, ¿para qué? Para mostrar justamente su autoridad, ¿no? Entonces, para aquel entonces, la vara significaba autoridad dada por Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando están en el Mar Rojo, también Dios le ordena a Moisés que levante la vara sobre el Mar Rojo y el Mar Rojo se abre, ¿no? Entonces, eh, cuando están también en batalla con los amalecitas, si no me equivoco, en Éxodo capítulo 17, Moisés también en oración levanta la vara, ¿no? Y ahí Ur y, si no me equivoco, Aarón a cada costado y él con las manos alzadas, la vara alzada, y vemos cómo ganan la batalla, ¿no? Salen victoriosos. Entonces, para ellos, la vara no solamente ya servía como un objeto de apoyo o para guiar al ganado, sino era una señal de autoridad. Entonces, cada persona, entonces ahora digo, cada tribu traería una vara con el nombre del padre de esa tribu, ¿no? Entonces, van a traer, y el de la tribu de Leví decía por nombre Aarón, ¿no? Entonces ahí estaba Aarón, ¿correcto? Y estas varas, dice, se lo van a traer, mira lo que va a suceder con estas varas. ¿Dónde lo van a colocar? Dice el verso 4 al 5, ¿no? Dios sigue instruyendo a Moisés y le dice, y las varas, no, dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Dios mismo se iba a manifestar nuevamente y iba a probar estas varas, ¿no? Entonces, mira lo que dice. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, dice, ¿no? Entonces, si Dios iba a probar la vara que se iba a florecer, esa es la vara que Dios estaba escogiendo. Y como cada vara tenía un nombre de diferentes tribus, entonces dice, ahí se sabrá quién realmente o a quién realmente Dios ha dado el liderazgo. ¿Por qué de pronto Dios hace esto? No porque Dios esté inseguro de quién ha escogido. Ya hemos visto que Dios escogió a la tribu de Leví, pero el pueblo no está creyendo. El pueblo se está quejando. El pueblo está murmurando. El pueblo está poniendo en tela de juicio las palabras de Moisés, las palabras de Aarón. ¿Quién los ha puesto a ustedes por líderes? Les han dicho. Y están desconociendo o no quieren reconocer que Dios ha puesto a ellos por líderes. Entonces Dios quiere hacer algo para que el pueblo quede convencido. Quiere presentar pruebas indubitables para que el pueblo vea a quién ha elegido Dios. Y mira, dice, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros, dice, ¿no? Entonces vamos a ver esta señal milagrosa, pues, ¿no? Cuando la vara de pronto va, dice florecer, ¿no? Para este entonces las varas eran madera, como te vuelvo a decir, eran trozos de madera, era una madera ya muerta, ¿no? Secada, ya una madera seca, ¿no? Entonces no había ninguna posibilidad de pronto que florezca y eso, ¿no? Ni siquiera van a ser plantados sobre tierra húmeda, simplemente van a ser colocados de un día para otro, ¿no? Definitivamente lo que va a ocurrir tiene que ser todo un milagro, tiene que ser algo sobrenatural, ¿no? Entonces, que florezca una madera de un día para otro, ¿te das cuenta? Entonces, pero con esto Dios iba a dar fin a la disputa, ¿no? Entonces, verso 6, vamos a verlo, el verso 6 dice, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, dice. Entonces todos, la verdad, o sea, hasta este punto, yo a título personal, mientras se hacía el estudio, decía, de pronto Moisés viene y dice, chicos, traigan sus varas, ustedes que están quejándose, los murmuradores, a ver, traigan sus varas. Y después de haber visto cómo la tierra se ha tragado a Coré y compañía, cómo de pronto los demás rebeldes habían sido consumidos por el fuego de Dios, la verdad yo diría, no, ya, ¿para qué quiero más prueba, no? Pero ellos, cada uno de ellos va a presentar su vara, dice.
Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, dice, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, ¿no? Dice. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio, ¿no? Entonces vemos cómo Moisés está siguiendo las instrucciones tal como Dios le está diciendo, ¿no? Entonces no está haciendo trampa, como decimos muchas veces, ¿no? Sino está siguiendo las instrucciones que Dios le ha dado. Verso 8 dice, y aconteció que al día siguiente, date cuenta este dato, no dice a las semanas, no dice a los meses, sino dice que al día siguiente de que cada una de estas personas dejó este trozo de madera seco, que venía a ser sus varas, al día siguiente, dice, vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, de la tribu de Leví, había, ¿qué dice? Reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. O sea, no solo había reverdecido, sino que había echado flores. No solo había echado flores, sino que había arrojado renuevos, brote. Y no solo había echado renuevos, había producido almendras. Esto que está ocurriendo son pruebas indubitables, ¿no? De que está ocurriendo un milagro de un día para otro. No es algo, no es una coincidencia. No es que lo remojaron por unos meses y tal vez por ahí, sino esto está ocurriendo dentro del tabernáculo, el testimonio donde no podía entrar nadie a hacer trampa, porque terminaba consumido. Eso está ocurriendo en la presencia de Dios, porque Él dijo que traigan sus varas y yo me manifestaré. Entonces, esto está ocurriendo a los ojos de Dios, para evidencia del pueblo quejumbroso, del pueblo murmurador. Entonces, esto es un milagro. O sea, pero esto de pronto va a saciar el corazón del murmurador, no necesariamente. ¿Por qué te digo no necesariamente? Porque de la misma manera, como esta vara, que es un milagro, que de pronto de una vara muerta, de pronto veamos una vara viva, por así decirlo, ¿no? Dando brote, dando fruto, lo mismo ocurrió con Cristo, ¿no? Que estando muerto en una tumba durante 3 días, al tercer día resucitó y se presentó a más de 500 personas en una ocasión. Estuvo por 40 días con sus discípulos, a lo cual el libro de Hechos 1:3 le llama con pruebas indubitables. Aún así, mucha gente que hasta hoy en día no cree. ¿Me dejo entender? No necesariamente va a saciar el corazón del murmurador, porque requiere fe. No necesariamente muchos van a quedar aquí convencidos, pero es una evidencia clara que Dios había elegido a quién, a Aarón. Es una evidencia clara que Dios está haciendo un milagro, que la elección de Dios está eligiendo la vara de Aarón. Ahora, cuando decimos que Dios eligió la vara de Aarón, recordemos, el milagro lo está haciendo Dios, no Aarón. Por cierto, esto no significa que Aarón era el hombre más espiritual de la nación en aquel momento, no, esto significa que Dios ha elegido a Aarón, nada más. Lo mismo, hoy en día podríamos hablar de los líderes, los que son llamados a pastorado, o a evangelista, o a misionero, y de pronto cuando Dios confirma esto en el llamado de sus siervos, no significa que de pronto ese siervo sea el más espiritual del planeta, no, no, no. Lo único que significa es que Dios lo ha llamado, ¿me va a entender? Cuando Dios confirma, ya que todo siervo tiene que ceñirse de todas maneras a los principios que hemos visto en Timoteo 3 o en Tito capítulo 1 también, ¿no? Entonces, pero Dios es el que llama, Dios es el que hace el milagro, ¿me dejó entender? Eso es lo que nos está enseñando, que Dios es el que ha hecho el milagro. Ahora, tampoco esto significa que Aarón no va, nunca más va a pecar, ¿no? O sea, por cierto, Aarón va a fallar nuevamente más adelante, ¿no? Ya ha fallado también, ¿no? ¿Te acuerdan del becerro de oro? O sea, no es el hombre más espiritual, tampoco es un hombre que no va a pecar, ¿no? Esto simplemente está mostrándonos que Dios lo ha llamado para asumir el sacerdocio y ha llamado a la tribu de Leví para servir en el tabernáculo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Los líderes elegidos por Dios pueden fallar? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Correcto.
Pero esto nos debe dar carta abierta para decir, ah, todos fallan. No, no podemos vivir, ¿no? Eso no nos puede llevar a ese tipo de actitud de decir, si hasta Aarón falló, entonces yo también fallo. Este evento está narrando la soberanía de Dios al elegir a Aarón para el sacerdocio y al elegir a la tribu de Leví para que le sirva en el tabernáculo. Básicamente nos está mostrando eso, ¿no? Y está dando pruebas indubitables para parar la queja, la murmuración de todos aquellos que ostentaban, ¿no? Este liderazgo, de todos aquellos que no estaban satisfechos con lo que Dios está haciendo con Aarón, ¿no? Les está presentando pruebas que él sabe por qué lo ha elegido y que es su soberanía, ¿correcto? Y que ahí no hay elecciones, ¿no? No hay de pronto, no hay, Dios no está eligiendo por capacidades, Dios está eligiendo por gracia, ¿correcto? Entonces, mira lo que dice el verso 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, dice, y tomaron cada uno su vara. Ya me imagino, ¿no? Esto debe haber sido un evento bien vergonzoso en realidad y dramático, ¿no? Porque todos estaban con la expectativa de decir, mía va a ser la que ha reverdecido, ¿no? Porque nosotros somos de la tribu de Rubén y él es el mayor, ¿no? Nosotros somos de la tribu de Judá y tantas cosas, ¿no? Nosotros somos la tribu de Benjamín, el menor, y tantas cosas. De José, y cada quien pudo haber tenido sus propios argumentos para decir, nuestra barra va a reverdecer. Pero finalmente Dios está confirmando que Él no se ha equivocado, que Aarón, Moisés están en lo cierto, que en todo momento Dios había establecido a Aarón como el sacerdote de la tribu de Leví para que le sirva en su tabernáculo, ¿no? Entonces, ¿te imaginas coger tu vara seca nuevamente? Esa es una muestra de que tienes que reconocer, bueno, ¿qué te queda? O sea, ya ¿qué puedes hacer? Te están, y dice, ¿no? Y tomaron cada uno su vara. O sea, ya te imaginas, y yo te imaginas ahí buscándole, pero aquí parece que está saliendo un brote, ¿no? O sea, nada. El otro no solamente reverdeció, sino que dice, reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Ya mayor evidencia no hay. Entonces, Dios está probando, como dice, con todas las pruebas indubitables. ¿Correcto? Verso 10. Y Dios, para que esto no solamente quede grabado en el corazón de los que están en esa fecha, en ese presente, sino que para que esto quede de generación en generación, quede claro que Dios ha llamado a Aarón como el sacerdote de Israel o a la familia de Leví, a la tribu de Leví. Dios va a decir algo más todavía a Moisés, va a darle más indicaciones. Mírale lo que le dice, le va a dar un mandato de que preserven esa vara. Dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara a Aarón, esta que había reverdecido, que había echado flores y que había echado almendras, dice, vuelve la vara delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos. ¿Quién? ¿A qué hijos? A los hijos rebeldes. ¿Y quiénes son los hijos rebeldes? Aquellos que no quieren creerle a Dios, aquellos que están insatisfechos con lo que Dios está haciendo, aquellos que creen que se debe hacer por méritos o por obras y no que Dios pueda llamar en su gracia. A todos aquellos que quieren aplicar lógica, a todos aquellos que quieren razonar a Dios, le está diciendo que quede como señal para los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran, le está diciendo. Y le está diciendo una advertencia que si se siguen quejando, ¿van a qué? A morir. O sea, que la tengan clara, ¿no? Hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces, la vara de Aarón debía de guardarse en el arca, entonces, en el arca del testimonio, o en el arca del pacto, también conocido, como un ejemplo, ¿no? Y nuevamente como un ejemplo de fracaso de la rebelión. Y ahora el arca del pacto ya no solamente va a tener las tablas de la ley y los panes de la proposición, sino que va a tener, ¿sabes qué? También va a estar la vara de Aarón, va a haber 3 artículos. Y estos 3 artículos que están dentro del arca del pacto nos recuerdan algo. Las tablas de la ley nos muestran esa ley
que Dios dio a su pueblo y que desde el principio la rompió. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajaba con sus tablas, con las primicias para el pueblo? Los encuentra con su becerro. Cuando el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Se rompieron estas tablas y en todo momento el pueblo rompió la ley de Dios. En todo momento el pueblo no podía cumplir la ley de Dios. Entonces estas tablas que están dentro del arca del pacto, lo que representan es justamente la impotencia, la incapacidad del pueblo de cumplir con el mandato de Dios, con los estatutos de Dios. Encontramos también, dice, los panes, ¿no? ¿Ya? Los panes que prácticamente era una urna de oro que contenía maná, mejor dicho, el maná, disculpen, el maná. ¿Y qué representa el maná? ¿Se acuerdan la insatisfacción del pueblo cuando dice: maná nada más, y al final pues, solamente nos dan de comer maná? Y habla nuevamente la insatisfacción del pueblo con la provisión de Dios, y Dios les envía codornices hasta que les salga por las narices. Ahora vemos maná dentro del pacto también, dentro del arca del pacto. Y ahora de Iapa vamos a tener la vara de Aarón, que les recordará su rebelión contra la autoridad de Dios. Y el autor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo y conociendo esta historia de Israel, escribe en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 3, anótalo o búscalo, dice, ¿no? Va a narrar justamente de los objetos o de los utensilios que se encuentran dentro del arca del pacto, ¿no? Justo lo que se está estableciendo aquí. Y mira, dice, en el verso 3, más o menos, capítulo 9, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, esa provisión de Dios que el pueblo rechazó en algún momento. La vara de Aarón que reverdeció, esa autoridad dada por Dios que el pueblo rechazó en un momento. Y las tablas del pacto, esa ley que Dios da, ese mandamiento de Dios, esos estatutos de Dios que el pueblo era incapaz de cumplir. Entonces, ¿qué nos muestra este acto del testimonio? ¿Qué mostraba este arca del pacto? Por algo se le llama el arca del testimonio. Mostraba la incapacidad del pueblo de no reconocer la autoridad de Dios, de no reconocer, de no ser agradecidos con la provisión de Dios y de no poder vivir conforme a los estatutos de Dios. Lo que está mostrando es el fracaso del ser humano, el fracaso del pueblo de Israel. Pero interesantemente en esta arca del pacto, chicos, ustedes ya hemos estudiado Levítico, hemos estudiado Éxodo, esta arca del pacto tenía una tapa, ¿no es cierto? Una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y sobre esa tapa justamente se hacía la expiación, se derramaba la sangre del sacrificio. Y cuando se derramaba la sangre del sacrificio, dice, venía, esta tapa tenía dos querubines, dos ángeles mirándose uno a otro, mirando hacia el arca. Y en medio de esos dos ángeles, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Descendía, dice, la gloria de Jehová. Y es ahí donde veíamos que la presencia de Dios venía. Por eso se le conocía como el arca del pacto, el arca del testimonio. El arca donde veíamos como esa comunión de Dios habitando en medio de su pueblo pecador. Porque todo lo que está dentro de la tabla representa básicamente el pecado del pueblo, de no reconocer la autoridad, de no reconocer la provisión, de no poder cumplir con sus mandamientos. Pero se da la comunión, ¿por qué? Porque hay una sangre derramada encima, que está cubriendo todo ese pecado del pueblo, toda esa incompetencia del pueblo. ¿Cuánta razón tiene el apóstol Pablo en su carta a los Corintios y en su carta a los Romanos cuando dice que Cristo es nuestra propiciación? Solo Cristo hoy puede hacer eso con nosotros. Puede cubrir nuestra rebeldía, puede cubrir nuestra insatisfacción, puede cubrir el no querer someternos a la autoridad de Dios. Solo Cristo puede pagar nuestros pecados. Y solo a través de Cristo, que es la propiciación, podemos tener comunión con Dios. Y sabes, ahora ya no viene solamente el Shekinah por un instante, sino viene su Santo Espíritu y tiene comunión con nosotros. ¿Te das cuenta de esta hermosa figura que vemos?
que representa primero nuestra bancarrota, pero como en Cristo, que es nuestra propiciación, podemos tener comunión con Dios y ahora podemos ser transformados, santificados, apartados para su gloria. Todo eso apuntaba definitivamente al ministerio de Cristo, ¿correcto? Entonces, volviendo al texto de Números, este milagro va a hacer que las quejas tengan que cesar, ¿no? O sea, definitivamente. Es una señal, lo estamos viendo, donde algo muerto, de algo muerto, de un palo muerto, ¿no? De una madera muerta, está brotando vida, está brotando fruto. Y esto es un milagro. Pero si tú te das cuenta, de algo muerto está brotando vida. ¿Y eso a quién te recuerda? Alguien que estaba muerto, pero al tercer día tenía vida. Y dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta vara también nos está apuntando a Cristo mismo, quien es la señal, es la prueba indubitable del poder de Dios, de que de lo muerto puede haber vida. Cada uno de nosotros, tú y yo, por nuestros pecados hemos sido condenados a muerte. Esa es la paga del pecado. Pero solo en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Podemos ser nuevas criaturas. Ahora podemos decir que estamos vivos espiritualmente, ¿no? Entonces, la vara de Aarón está apuntando a la resurrección de Cristo. Nos muestra la resurrección de Cristo. Porque así como la vara al día siguiente tenía fruto, tenía brote, tenía almendras, ¿no? De la misma manera, ¿no? Jesús, que ya estaba en la tumba, muerto, al tercer día, vemos resucitado. Y esa es una de las mayores evidencias del sacerdocio de Cristo. ¿Cómo saber que Él es un sacerdote en quien no hay pecado, en un sacerdote inocente, santo, el gran sumo sacerdote? La mayor evidencia para nosotros como cristianos decir que ciertamente Jesús es el gran sumo sacerdote, que es un sacerdote que está vivo y no está muerto. ¿Cómo el pueblo tenía que reconocer que Aarón era el sacerdote elegido por Dios al ver la vara que reverdeció, una vara muerta? ¿Cómo ahora el cristiano puede tener convicción de que Jesús es su gran sumo sacerdote? Viendo la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si Él no hubiese sido nuestro gran sumo sacerdote, ahorita seguiría en su tumba. Como muchos sacerdotes murieron a través de la historia, pero Cristo es el gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, verso 23 dice, a los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos. Hubo muchos sacerdotes del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, debido a que por la muerte, dice, no podían continuar. O sea, ellos son una muestra de lo que iba a ser Jesucristo, pero no eran el gran sumo sacerdote. Verso 24 de Hebreos 7 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que no pasa de moda, un sacerdocio que no tiene caducidad, es inmutable. Está haciendo referencia a Jesús. Si de alguna manera nos admiramos cómo Dios usó a Aarón, debemos admirarnos cómo es que de pronto Cristo viene a ser superior a Aarón, y eso, de eso habla el libro de Hebreos, ¿no? Que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, ¿no? O sea, el que no tiene principio ni final. No es Cristo no viene del sacerdocio levítico, es un sacerdocio superior, ¿no? Verso 25 de Hebreos 7 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Puede salvarnos, dice, perpetuamente. Ese es Jesús, porque Él mismo mostró que de los muertos hay vida. Y Él tiene la capacidad de causar eso en nosotros, que estamos muertos o estábamos muertos producto de nuestro pecado, pero ahora estamos vivitos y coleando, ¿no es cierto? Filipenses capítulo 3, también haciendo referencia a la resurrección de Cristo. Mira lo que dice Filipenses 3, versos 7 al 10. Voy a estar citando algunos textos del Nuevo Testamento. Y de pronto yo te comencé este estudio diciendo, ¿no? El cristiano, los que hemos conocido a Jesús, ¿cómo podemos dejar de murmurar y rebelarnos con Dios, ¿no? Porque en algún momento quizás pasa eso, ¿no?
o quejarnos de Dios, es comprendiendo justamente lo mismo que debió de comprender el pueblo de Israel. ¿Qué debió de comprender el pueblo de Israel? Que Dios de lo muerto va a sacar vida. Y de esa manera avaló el sacerdocio de Aarón, ¿no es cierto? Y eso cayó la boca a muchos de los que estaban ahí. Nosotros, mira lo que dice algo que debemos de recordar es lo siguiente, ¿no? Pablo, cuando escribe a los Filipenses, capítulo 3 verso 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, eso quizás ya lo han leído muchas veces, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y Pablo está narrando un poco, va a dar una lista de lo que él era, ¿no? Pero en el fondo él era muchas cosas pomposas, pero estaba muerto, ¿no es cierto? Estaba muerto Pablo. O sea, en el pasado, sin Cristo, Pablo estaba muerto. Y eso, cuántas cosas eran para él ganancia en el mundo, pero en realidad todo eso él lo estimó por pérdida, ¿no? Por amor de Cristo. Pero miren lo que es el verso 10. A fin de conocerle, dice, de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. O sea, Pablo dice que no solamente conoció a Cristo, sino conoció el poder de la resurrección de Cristo. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces lo que Pablo está diciendo, yo he comprendido la resurrección de Cristo. Hay muchos cristianos que hoy se han quedado con Cristo en la cruz y se han olvidado que Cristo es un Dios vivo, que Él ha resucitado y que nosotros hemos muerto con Él, pero hemos resucitado también con Él, tal como dice Pablo en otra de sus cartas. Entonces, cuando nosotros entendemos que aquí, en esta tierra, ya estamos, ya tenemos la resurrección de Cristo, hay una promesa de vida eterna para nosotros, la pregunta es, ¿qué hacemos quejándonos de Dios? Si debemos de bastarnos en su gracia. En su gracia nos ha dado vida eterna. En su gracia, de lo que estábamos muertos de nuestros pecados, ahora estamos vivos. ¿Qué hay si de pronto hoy no tengo para pagar la luz? ¿Qué hay si de pronto hoy no me fue bien en el trabajo? ¿Será razón suficiente para quejarme de Dios? Cuando en realidad ya estoy vivo, soy una nueva criatura. ¿Acaso no va a proveer? Si Él ha provisto al mismo Cristo por nosotros, ¿acaso no nos dará las demás cosas? Pero muchas veces como cristianos podemos caer en esa queja con Dios de insatisfacción y olvidar que Él tiene poder para que de lo muerto sacar vida, y olvidar que Él tiene poder de proveer nuestra economía, y olvidar que Él tiene poder de proveer salud, y olvidar que Él tiene poder para restaurar nuestras vidas. Pero muchas veces olvidamos ese poder de Dios, ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, ¿no? Ese mismo poder, dice, está en nosotros, que es a través de su Santo Espíritu. Y Pablo lo conocía, dice, Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo dice, ese poder también viene a nosotros. ¿Quién resucitó a Jesús? El Santo Espíritu de Dios. Y ese está ahora en nosotros. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, como nuevas criaturas. Alguien que no conoce el poder de Dios, alguien que no conoce la obra de Cristo, podría andar quejándose de Dios, podría andar murmurando de Dios, podría andar diciendo, no comprendo a Dios, por qué Él hace esto o aquello. Pero alguien que ya conoció a Cristo, así no comprenda, debería decir, confío en que Dios hará. Confío en que Dios me dará el querer como el hacer. Confío en que Dios, aún la situación humanamente sea imposible de resolver, Él lo resolverá. Su confianza tiene que estar puesta en Dios, de aquel que realmente ha visto la evidencia indubitable, que es la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 13, verso 4, mira lo que dice. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Jesús vive por el poder de Dios. O sea, ¿quién lo resucitó? El poder de Dios. Ese mismo poder, vuelvo a repetir, ha transformado tu vida.
ese mismo poder a través del Santo Espíritu está obrando en tu vida. Ese mismo poder de Dios que resucitó a Jesús. Dice la continuación de Corintios 13:4, dice, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, mis hermanos, con esto yo no quiero llevar a un punto de decir, oh, tengo poder y de pronto puedo hacer tantas cosas. No, 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 sino que comprendamos que Dios tiene poder, que de lo muerto Él saca vida, así tal como lo hizo con Jesucristo. Y ese mismo Santo Espíritu ha venido a habitar en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, ya no debemos estar muertos espiritualmente hablando, sino debemos andar vivos en Cristo. ¿Cuándo se ocurrió esto? Jesús dio una promesa, ¿no? En los evangelios de Juan, en Hechos 1:8 también lo hemos mencionado muchas veces, dijo, ¿no? Y cuando venga sobre vosotros, ¿qué dice? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis que poder. ¿Para qué? Para ser testigos, para mostrar a Cristo. Y eso ocurrió en Hechos capítulo 2, el Pentecostés, Hechos capítulo 4, capítulo 2 mismo también, vemos a la iglesia con todo el poder de Dios, dice, predicando el Evangelio sin importarles la cárcel, sin importarles la persecución de los fariseos, del Sanedrín, y vemos predicando a Cristo, sin quejas, mejor dicho. ¿No? Es más, ¿no? Los amenazaron que si ustedes siguen predicando a Cristo resucitado, los vamos a azotar, y dijeron, bien ganado me lo tendría, ¿no? O sea, por si es por mi Señor. O sea, pero ¿qué hay de nosotros como cristianos? Quizás no nos ha tocado pasar por cárcel, o sea, levante la mano el que de pronto alguna vez ha pasado en la cárcel por predicar de Cristo. No, no. Quizás no nos ha tocado ser perseguidos, no nos ha tocado como los mártires de la iglesia ser decapitados o crucificados por predicar a Cristo, por ser consecuentes con nuestra fe. Pero ¿qué hay de aquellas pruebas del día a día que de pronto nos derrumban y hacen que nuestra fe se derrumbe? Que hay aquellas pruebas de salud, de familia, de economía, que de pronto hacen que nos derrumbemos y olvidemos que el Santo Espíritu de Dios está habitando en nosotros. Y sin darnos cuenta estamos cayendo en el ejemplo del pueblo de Israel y estamos murmurando de Dios, nos estamos quejando de Dios, nos estamos quejando del maná, nos estamos quejando de la autoridad que Dios ha puesto, no sé, o estamos anhelando otras cosas que están haciendo nuestro corazón y no lo que Dios ha determinado hoy, el lugar donde estamos viviendo, tantas cosas, ¿no? No estoy hablando de conformismo, pero estoy hablando de, sí, de un inconforme, insatisfecho con Dios. ¿Ya ha pasado algún momento? ¿O qué hay de nosotros que cuando vemos que el incrédulo progresa más rápido y decimos, Señor, y yo, entonces ya no voy a ir a la iglesia porque es una pérdida de tiempo? O yo leyendo, ten cuidado, porque podría estar cayendo en la murmuración, en la queja. Y aquel que ya vio la evidencia de parte de Dios que Él de los muertos saca vida, que Él de un palo seco hace reverdecerlo, florecerlo y que bote frutos, ya no hay razón para estar quejándonos. Romanos 8 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Pablo hablando, dice que el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús ahora mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces Pablo es claro y da pruebas contundentes de que hoy tenemos el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, ¿te imaginas de pronto decir, tengo el Santo Espíritu de Dios en mi vida, pero soy un quejoso con Dios? Pero estoy murmurando de las cosas de Dios, pero estoy inconforme con las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Eso es algo ilógico, algo que no estaría bien, algo incongruente. Pero aquel que ha comprendido que el Espíritu de Dios está habitando en uno y que la mayor obra ya lo hizo, la resurrección de Cristo, que nos da resurrección a vida nueva a cada uno de nosotros, entonces todo lo demás que venga simplemente será, mi Dios tiene poder para transformar y cambiar esta situación.
Y más allá de llevarnos a queja, a llevarnos a inconformidad, nos tiene que llevar a confiar en Dios, a aferrarnos de Dios. Amén. Volviendo a Levítico, vamos a ver la parte final, dice el verso 12 y 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viere al tabernáculo de Jehová morirá, el que viniere al tabernáculo morirá. Acabaremos por perecer todos. Y comienzan a preocuparse, ¿no? A entrar en pánico, en miedo, diciendo, ya fuimos. Claro, después de haber visto cómo la tierra se tragó a Coré y a su compañía, después de ver cómo es que muchos de los israelitas, 14.700 israelitas terminaron consumados. Entonces ahora al ver esta evidencia, ellos estaban con miedo. Como vuelvo a decir, la única manera como se puede ir ese miedo es cuando vemos la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Ya no debe de haber temor en la vida, en la vida de cada uno de nosotros, al ver que Dios de los muertos saca vida. Pero aquel que niega la crucifixión, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, aquel que aún no ha creído, debe tener miedo, porque el juicio de Dios va a llegar, pero va a llegar sobre todo para aquel que no se arrepintió y no vino a Dios y prefirió vivir conforme a su propia lógica, porque eso es lo que ha sucedido en capítulos anteriores. Dios ha juzgado a aquellos que han vivido conforme a su propia lógica, a aquellos que están viviendo conforme a lo que ve la vista y no están viendo las cosas por fe. Amén. ¿Qué tal si oramos esta noche? Padre, te doy gracias, Señor, esta